Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas tardes, bienvenidos al grupo de estudio de los miércoles. Estamos empezando el documento 6, el Hijo Eterno, ¿sí? Gracias, Padre Celestial, Padre Eterno, por la oportunidad que nos da para estudiar una vez más este libro tan hermoso y tan complejo que nos lleva a un gran desarrollo espiritual. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos ha dado y por abrirnos la mente y el corazón para recibir estos mensajes y transformarlos en acciones positivas hacia las demás personas. Gracias, Padre. Documento 6. El Hijo Eterno. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto personal y absoluto del Padre Universal. Consecuentemente, en cualquier tiempo y circunstancia en que el Padre se expresa de manera personal y absoluta, lo hace a través de su Hijo Eterno, quien siempre ha sido, es y será siempre el Verbo viviente y divino. Y este Hijo Eterno reside en el centro de todas las cosas, en asociación con el Padre Eterno y Universal, y envolviendo inmediatamente su presencia personal. Cuando dice que envolviendo inmediatamente su presencia personal, se refiere a la personalidad del Padre. Sí, en varias partes del libro dice que el Hijo envuelve al Padre y después el Espíritu Infinito los envuelve a los dos. O sea que va quedando el Padre como en el centro. Sí, Es por eso que Urantia tiene 3 círculos concéntricos, porque sí, es la mejor manera gráfica de entender eso. sí, en efecto, el primer círculo, el más pequeño, simboliza tanto la infinidad como el Padre Eterno. El segundo simboliza la eternidad y el Hijo Eterno. Y el último, el más exterior, simboliza la universalidad y también al Espíritu Infinito. Eso simboliza la bandera de Nevadón, que es el fondo blanco con esos 3 círculos azules concéntricos. Entonces podemos llamar que el pequeño es el Padre, el mediano es el Hijo y el grande es el Espíritu. Es correcto. Muy bien, gracias. Y des en cuenta que el Hijo aparece, se manifiesta cuando el Padre genera su primera expresión perfecta de personalidad. Por eso en el Hijo está el absoluto de personalidad y es el original de absolutamente todas las personalidades posteriores. Interesante. Gracias, Isa. Y por eso es que dice que es el verbo viviente, porque el Hijo es la palabra, Sí, mientras que el Padre sería como la el fuente original, pensamiento, el pensamiento como pensamiento. tal, Ajá, pensamiento como sí. tal. Y la tercera fuente, que es el Hijo La ac- Eterno, que es el Espíritu Infinito, sería la la acción, acción, la correcto. acción. Ajá. Y en muchas Entonces, partes del libro dice que la vida es el movimiento. podríamos hablar de pensamiento, palabra y acción. Acción. Correcto. Bueno, lo otro que yo pregunto es que cuando dice que el verbo viviente y divino, ese verbo con mayúscula debe involucrar un mensaje de superioridad, porque en el Nuevo Testamento dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ujú. Y todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sería. Por eso primero fue el sonido y después la luz. Es el Exacto. acto creativo. El acto creativo primero viene de la palabra, porque la palabra está expresando el pensamiento. Y cuando se expresa el pensamiento, llega la acción. Indudablemente, primero, antes que la misma luz, fue la palabra. Escúcheme, sáquenme de una duda. En estas analogías, eh, ¿dónde está ubicado el Espíritu Santo? Es el nevadón. En En los Nevadón. universos Sí, locales. En los porque el universos espíritu, locales, Argemiro. En la ministra divina.
Ajá, es que el Espíritu Infinito, que es la tercera personalidad de la Trinidad, genera, ya de por sí hay 700.000 Espíritus Santos, que son espíritus creativos, y a cada hijo creador le asignan un Espíritu Santo y ellos dos son los que van a crear cada universo local. Para nosotros es la ministra divina, la consorte de Miguel de Nevadón, y ella es el Espíritu Santo, y Miguel de Nevadón nos dejó aquí el Espíritu de la verdad cuando se encarnó como Jesús de Nazaret, que es la esencia misma del Hijo Eterno. El espíritu madre es el creativo, el espíritu madre creativo de cada universo local. Recibe eso. Lo que pasa es que existe una confusión con el espíritu de la verdad, que fue el que se derramó en el momento en que Jesús Pentecostés. en Pentecostés, dejó a todos nosotros los humanos, nos dejó su esencia, por así decir, su conexión, su espíritu, que es un espíritu maravilloso, que es como quien dice, aquí les dejo un enchufe directo, una línea directa para que se conecten a través de mí y conmigo. Y eso lo hace cada Micael o cada creador de un universo local cuando viene y se auto-otorga en un planeta, y es como un regalo que él deja después de haber estado en la experiencia en la carne. Entonces, hay esa confusión entre un espíritu infinito que es la madre creadora del universo local y el Espíritu espíritu. Infinito es del paraíso. Exacto, son tres cosas diferentes. Tres. El espíritu infinito, que es de la fuente y centro. El espíritu local, que es la madre espíritu del universo. Y el Espíritu Santo, que ya es propio de cada Micael. Muy enredado, Argemiro. No, es que estaba haciendo también la reflexión en torno de la Biblia, cuando el Maestro Jesús dijo, les dejo el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces estaba haciendo, perdón, estaba haciendo como la relación de estos dos conceptos. Entonces, efectivamente es un consolador porque es el que da ese sentimiento a Consuelo. todos los humanos de que no estamos solos, que nos deja su compañía. ¿Ve? Exacto, Además que perfecto. tú puedes aprovechar esa energía cada vez que la pidas. De hecho, nos envuelve a todos la energía del Espíritu de la verdad. Y tú puedes trabajar con ella. En realidad, se hace eficiente el trabajo cuando lo haces. Y es un Espíritu Santo porque proviene del creador de este universo. Pero no hay que embolar, porque una Sí, cosa es la energía del Espíritu Santo, que viene del Espíritu Infinito en el paraíso, y otra la del Espíritu de la verdad, que viene del Hijo Eterno en el paraíso. Y la entrega a los planetas, los hijos creadores. ¿Me permiten un momentico? Pues ya que hablamos de, o sea, siempre hay una, digamos, a los que nos escuchen después, sí. una pequeña confusión acerca del el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, ¿sí? Sino que no sé si me dejan compartir un momentico un cuadrito que está aquí, una cita del libro durante allá. Ahí lo ven. Pero está muy pequeño, Está dale más tamaño. chiquitico. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿O más? Un poquito Ahí ya más. lo Yo veo. lo leo. Listo. Entonces dice Ahí está así. mejor. La séptuple influencia de los espíritus superiores. Dice, a medida que el hombre progresa hacia arriba en la escala de la inteligencia y de la percepción espiritual, ulteriormente, o sea, después llegan a él y moran en él las siete influencias Ya de voy. los espíritus superiores. Y estos siete espíritus de los mundos en avance son, entonces dice, el espíritu otorgado por el Padre Universal, los ajustadores de pensamiento. La presencia espiritual del Hijo Eterno, la gravedad espiritual del universo, de los universos y el canal certero de toda comunión espiritual. Esa es una gravedad espiritual. Esto es como decir una influencia que nos atrae hacia lo espiritual. Si nosotros nos estamos desviando, ahí está como el angelito que nos dice, pila, mire, es que usted es de este lado, la gravedad espiritual.
No, pero Norma, es que eso, esa energía del hijo está allí, inmanente, y Por cuando eso. alguien desarrolla un ápice de fe, la persona que desarrolla la fe la atrae hacia sí y la toma, ¿me entiendes? Sí. No es que él no, bueno, No, sí nos porque atrae. no Sí, sí, él es que ejerce gravedad es en los dos espiritual. sentidos, Isa. Sí, 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 sí. Es en los dos sentidos, ¿sí? Sí, pero si la criatura no Porque si es desarrolla una ningún ápice, influencia, no puede, el espíritu no puede esperar que yo haga algo bueno para él cogerlo y clasificarlo como espiritual únicamente, sino que él nos insta a que todo lo que hagamos sea para el progreso espiritual. Entonces, así lo visualizo yo la gravedad espiritual. Una vez yo haga algo espiritual, inmediatamente se incorpora, digámoslo así, a todo lo espiritual que ya está ido formando, producido por las criaturas. ¿Sí? claro. Y vuelven y reconfiguran la gravedad espiritual. Sí, pero donde no hay un ápice de fe no llega. Ah, claro, sí. Tercero, la presencia espiritual del Espíritu Infinito, el Espíritu Mente universal de toda la creación. ¿Sí? Se llama Espíritu Mente. O sea, es la influencia mental de nuestra Madre Espíritu. Luego sigue cuatro, el Espíritu del Padre Universal y del Hijo Creador, o sea, de Miguel. Es el Espíritu de la verdad. Lo que dice Salita ahora es el Espíritu del Padre a través del Hijo Creador, entregándonos ese Espíritu de la verdad acá. ¿Sí? Luego sigue el Espíritu Infinito y del Espíritu Materno, del Espíritu Materno del universo. Entonces es como del mismo nivel del anterior, pero viene de otra fuente. Esta viene de la primera fuente y centro, y esta viene de la segunda fuente y centro. ¿A través de quién? Del Espíritu Materno, o sea, la madre, la consorte de Micael. Y se llama aquí, en esta filosofía, el Espíritu Santo, diferente del Espíritu de la verdad. Luego nos dicen que este Espíritu de la verdad es entregado a todos los mundos evolutivos con la venida de los hijos, ¿cómo se llaman los hijos? Eh, Materiales, no, porque también puede ser magisteriales, entregado, no, ¿cómo se llama el grupo magisteriales, donde está Micael, donde está los Micaeles, Abonales, donde está Isabel? los Son hijos creadores. los hijos Pues, creadores No, no, son es dual, una, es son una los duales. categoría más grandecita. Bueno, no me acuerdo, pero ahí están los Abonales y están Paradisiacos, hijos paradisiacos. los hijos paradisiacos. Están los correcto, Abonales, están los Dainales y están los Micaeles. Sí, correcto. Abonales, paradisiacos. Dainales y Micaeles. Entonces, esa categoría de hijos, los Abonales y los Micaeles son los que traen a los mundos el El espíritu de la espíritu de verdad. la verdad. Ajá. ¿Sí? Entonces, si hubiera venido aquí un Abonal, antes de venir el espíritu, el Hijo Creador, nos hubiera dejado un espíritu de la verdad. ¿Sí? Pero como no vino, entonces Micael no lo dio. Y si hubiera venido, cuando viene el Micael, como es de otra categoría, entonces lo reemplaza. Eso es una cosa así pues teórica. Cuando lleguemos a ese punto en el libro lo vamos a entender mejor. Pero entonces el Espíritu de la verdad viene del Padre universal a través del Hijo Creador y el Espíritu Santo viene del Espíritu infinito a través del Espíritu materno. Y luego dice, ese espíritu de mente del Espíritu materno del universo, los siete espíritus ayudantes de la mente. Entonces, esa viene del espíritu infinito de ese lado y se llaman los espíritus ayudantes de la mente. Que esta es sinónimo de la mente a nivel nuestro, ¿sí? A nivel humano. Y los espíritus ayudantes de la mente son la mente más básica, digamos, que existe. Mecánica. No, la mente mecánica es otra cosa. Está una mente evolutiva, ¿sí? La mente mecánica no es evolutiva porque además es funcional, viene de los espíritus, viene de los controladores. Esta mente, aunque viene de la misma parte del espíritu infinito, es evolutiva y es la que se puede espiritualizar.
Y el último espíritu que yo nunca lo he entendido es el espíritu del Padre, de los hijos y los espíritus. El espíritu del nuevo nombre de los mortales ascendentes de los reinos después de la fusión del alma mortal, nacía el espíritu con el ajustador de pensamiento y después de su siguiente alcance la divinidad y glorificación. Entonces pareciera ser que este espíritu pues, todavía no es conocido acá porque a lo mejor todavía no llegan aquí. Eso no lo dice el libro, no sé si Israelita sabe, Porque pero ese es dice que después. ese es después cuando ya ha habido, cuando ya hemos alcanzado la divinidad y la glorificación en el cuerpo de la finalidad. Pero a mí me queda la duda, porque en este momento ya hay personas allá, ya hay seres que han ascendido al estado del sexto nivel. Pero es que el Entonces, problema con Con el esos solo hecho finales, de fusionarse con el ajustador ya. Ya no, es mira, porque mover mira, las ponen órdenes. la condición. Ujú. es que estos Después del finalistas, subsiguiente alcance de la divinidad y glorificación de estado del cuerpo finalistas del paraíso. Ya. Nosotros es- podemos fusionar con el ajustador aquí, o más arriba, inclusive hasta Nevado. Pero esto ya es en el paraíso. Este grupo de espíritus que nos asistirían vienen de allá, de ese cuerpo ya glorificado, o sea, cuando ya hemos estado allá. Y ya hay Bueno, gente, ¿sí? Ya hay gente allá esperando que se complete el Supremo. Entonces les correcto, quería es que compartir este cuadrito para no salirnos tanto del tema. Ya este lo hemos visto aquí, pero pues parece ser que volvió a surgir. Compártalo en el chat. Sí, lo voy a poner. Argemiro, ¿sobre eso tiene pregunta o le quedó más claro la Sí, diferencia antes, es en antes el quedó libro más, de la... antes quedó más confundido. No. es que trato pues como de comprender tantos conceptos porque pues en las 7 dimensiones en las que yo he estudiado de la, de la filosofía magia del amor, escuela magia del amor, pues ahí se habla de que en el séptimo nivel, las personas los seres que logran el séptimo nivel, pues les logran una iluminación tan grande eh, que se pueden materializar y desmaterializar. Entonces, ahí estoy haciendo pues una especie de comprensión de ese conocimiento y de este conocimiento que nos da Urantia. Entonces, claro, cuando se dice que en el paraíso, después de su siguiente alcance de la divinidad y la glorificación del estado del cuerpo, entonces, ¿El cuerpo entonces es un hago cuerpo? esa No. analogía mentalmente aquí, pues para mí, ¿no? Porque de pronto yo soy el que necesito clarificar todos esos conceptos, porque ustedes tienen muy clarito sus conceptos en relación al libro de Urantia, sino que yo los relaciono con otras disciplinas, con otras lecturas, y yo soy el que tengo que hacer esa clarificación en mi mente, pues. Argemiro, pero es que cuando nosotros alcanzamos el paraíso, eh, y ya hemos encontrado al Espíritu Infinito, al Hijo, e incluso al Padre, podemos ser clasificados para entrar en el cuerpo de la finalidad y comienza ahí la preparación para el séptimo nivel de desarrollo espiritual para nosotros. O sea que hay coincidencia. Yo tengo varios estudiantes del libro Durantia que también estudian lo mismo, las enseñanzas de Gerardo Smerli, y ellos traen ciertas dudas. Ellos también me han ayudado a aclarar y hacer esas analogías. Es sencillo de entender. Hablemos del primer pensamiento de Dios y aludimos a un origen temporal imposible del Hijo Eterno con el fin de ganar acceso a los canales del pensamiento del intelecto humano. Estas distorsiones del lenguaje representan nuestro esfuerzo por hacer contacto y llegar a un compromiso con las mentes de las criaturas mortales sujetas al tiempo. En un sentido de secuencia, el Padre Universal no pudo nunca haber tenido un primer pensamiento, ni el Hijo Eterno pudo nunca haber tenido principio,
pero se me han instruido que describa las realidades de la eternidad a la mente de los mortales limitada por el tiempo mediante estos símbolos intelectuales y que designe las relaciones de la eternidad mediante estos conceptos temporales de secuencia. En otras palabras, si Isa, nosotros no tenemos un principio y un fin, un pasado, un presente y un futuro secuencialmente, nos daría mucha dificultad entender aspectos que no tienen ese tiempo, que no ujú. tienen temporalidad. Y como el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito siempre han sido y siempre serán, pues para nosotros es muy difícil entender esos conceptos. Y entonces nos dicen Pero que porque este, nuestra mente, Jótica, la mente sí, finita, requiere un comienzo y un final para comprender el cuento. Entonces ellos se someten a esa necesidad de nuestra mente, creando eso, utilizando esos símbolos para que nosotros entendamos. Pero es así como dice J. Ellos siempre, en la eternidad, infinidad, siempre han sido, simplemente salieron de allí para manifestarse, para actualizarse, volverse existentes para este proyecto de espacio-tiempo. Venga, y por eso es que yo pregunto algo. Cuando dice hablamos del primer pensamiento y aparece con paréntesis o comillas, digámoslo así. Si en el libro siempre se ha dicho que el Hijo es la primera creación de Dios, ¿por qué lo ponen entre paréntesis sabiendo que, pues, yo sé que el paréntesis quiere decir que son palabras de acá de los seres de acá. Pero eso Pero no, esos entonces, paréntesis Pero en no. este caso no se sacó de un libro sagrado, no. ¿no? Pero Es para resaltar como que, para decir que es el primer hecho de pensamiento del Padre, pero ah, abajo nos aclaran que eso nunca pudo suceder, sino que lo están narrando así para que nuestra mente tenga capacidad de entenderlo. bueno, pues entonces como, sí es como el dice primer Isabel, pensamiento. sí, como dice Isabel, ese primer se refiere como a este ejercicio mental que estamos haciendo acá. Diríamos que el primer pensamiento, que nunca fue el primer pensamiento en realidad, sí, y pues porque ellos están hablando de manera temporal, están hablando de manera temporal, entonces dicen, ese primer pensamiento sería el Hijo Eterno, pues si hubiese sido un primer pensamiento, pero en realidad nunca fue un primer pensamiento, siempre ha sido. Sí, pero Recordemos que ya leímos en el prólogo, ya nosotros terminamos aquí el prólogo. No. Entonces ya vamos No, en la sesión es- 7. terminamos el Supremo. Pero recuerden que en la sección 3 del prólogo, cuando nos hablan del yo soy, ¿se acuerdan? Sí, Que también es un concepto que ellos inventaron para podernos hacer entender otro tipo de realidades. Ahí nos dice que, que el Padre se liberó de las cadenas de la infinidad y para que no lo volviera a absorber esas cadenas de la infinidad, se separó de sí mismo el absoluto de personalidad, apareciendo o manifestándose el Hijo Eterno. Que no, son temas que no son tan fáciles de entender para es nosotros, que pero de tanto imagínense, leer aquí y leer allá dentro del libro se comprenden un poco más. pues, Sí, lo que, vamos a decir, voy a decirlo de manera muy coloquial. Eh, Imagínense al Padre Infinito antes de crear todo lo que ha creado. Ese man lo llenaba todo. Ese man decía, yo soy eterno, soy omnipresente, omnisapiente, yo me las sé todas, soy el checha, el origen de todo. Y resulta que estoy aburrido con todo esto, voy a inventarme algo que sea contrario a mí. Estoy desparchado, entonces estoy cansado de esta absolutez, de este tamaño, estoy cansado. Y a eso le llama él, estoy lleno, estoy atado a estas cadenas de la absolutez, a estas cadenas de la infinitud. Voy a ser más limitado, ya no va a ser tan infinito. Y entonces que se crea este cuento que se llama la realidad. Y al crear este cuento de la realidad es cuando empieza a limitar. Entonces, y es cuando, en ese sentido, se mete en esta película de crear la imperfección, lo que es más contrario a él. El Porque si él Padre es, no crea nada imperfecto, J.
No, no es que se metió en la película de crear todo lo que sea más contrario a él. Él se inventó el proyecto espacio-tiempo, Sí. ¿cierto? Y Y ahí está apareció, la imperfección, para que la imperfección se haga perfecta. sí, pero recuerde que lo que el padre creó está en el universo central de Abona. Lo Ah, pues, imperfecto es lo que están creando sus hijos. Ellos sí, como no son, no tienen la perfección del papá, ellos se prepararon en el paraíso y en Abona para ir a tomar las nebulosas y con ellas empezar a hacer un modelo de Abona. ¿Y de dónde correcto. parten? Pues de casi de la imperfección total, es que están llevando sus reinos, universos locales, hacia la perfección del universo central. Pero el Muy Padre bien. nunca crea nada imperfecto, él todo lo hace perfecto. Mírate nomás, Ay, qué belleza. todo nos hizo perfectos. Demostrémoslo. Más bien leamos, sí. Cuando se lo crean, las cosas cambian. Excúseme, es que aquí me queda en un sentido de secuencia, el Padre Universal no pudo nunca haber tenido en primer pensamiento, ni Un Un primero. primer pensamiento. un primer pensamiento, ahí está diciendo, un primer pensamiento, o sea que ya ha tenido muchísimos. Ni el Hijo Eterno pudo nunca haber tenido principio, pero se me ha instruido que describa las realidades de la eternidad a la mente de los mortales limitada, mente limitada por el tiempo mediante estos símbolos intelectuales y que designe las relaciones de la eternidad mediante estos conceptos temporales de la secuencia. Entonces, pues ahí hay claridad en el sentido de que él ha tenido, como dicen, dispersarse. Bueno, no encuentro la palabra, la dispersión no es la palabra perfecta, pero tuvo que, como dice, delegar una cantidad de energía, de conocimiento, para poder llegar a estas mentes mortales que somos nosotros y poder como hacer esos acuerdos con esas simbologías tan complejas para que entendamos, comprendamos Sí, realmente la dimensión tan grande de Dios. Es sí. lo que se me ocurre a mí en este momento, lo Es lo una que descripción medianamente perfecta. entiendo. Eso es perfecto lo que Ademiro dice. Eso es como cuando un tema muy complejo hacen un libro que dice física cuántica para dummies, ¿sí? Entonces, los que entienden la mecánica cuántica tienen que haber estudiado mucho, tienen que haber evolucionado en conceptos muy profundos. Y alguien dice, bueno, vamos a poner una versión que entiendan Que los todos lo más entiendan. básicos y entonces nos dan un primer concepto y nosotros cuando vamos elevando la percepción espiritual, vamos elevando también el nivel de comprensión. Entonces algún día vamos a comprender esto de cómo ellos nunca fueron creados, sino que siempre han existido, que es una palabra que usa el libro que se llama existencial, ¿sí? Entonces el concepto de existencial para muchos de nosotros es escasamente un concepto teórico porque la comprensión de eso todavía no la podemos asimilar. Siempre ha existido, algo que siempre existió. Contrario a esta secuencialidad que nos plantea de que primero fue el Padre, luego el Padre quedó el Hijo y que luego con el Hijo y el Padre crearon al Espíritu. Ese es Entonces, el ejercicio como lo mental. dijo Argemiro, es perfecto. Sí. Yo Por eso es podría sencillo. agregar que ellos que siempre han vivido en la eternidad, donde no existe el tiempo Ni el ni el espacio. espacio, no pueden hablar de un primer momento porque eso que sea primero se define es en nuestro medio que somos afectados por el tiempo y el espacio. Nosotros, si no viviéramos esta secuencia y las pudiéramos observar y contar con reloj y con calendario, no tendríamos la percepción de pronto clara de lo que es
el tiempo y la evolución de la vida y todo esto. Cuando ellos dicen que es un símbolo intelectual, es lo mismo que dijéramos, vamos a explicarles una alegoría a estos humanos del tiempo y del espacio para que nos entiendan algo que no tiene ni principio ni fin. Así que vamos a explicarles con esta alegoría que primero fue el Padre, después el Hijo y después el Espíritu, para que entiendan ustedes que son temporales, pero en realidad eso no es. Y por eso es que cuando colocan la palabra primer, entre comillas, es porque es una alegoría, porque es en realidad es un ejemplo. ¿No? El Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto universal e infinito de la realidad divina, del espíritu no cualificado y de la personalidad absoluta del Padre del paraíso. Por ello, el Hijo constituye la revelación divina de la identidad creadora del Padre universal. La personalidad perfecta del Hijo revela que el Padre es realmente el origen eterno y universal de todos los significados y valores de lo espiritual, lo volitivo, lo que tiene propósito y lo personal. Pues el Hijo Eterno sabemos que es la manifestación de la personalidad divina del Padre. Por eso es el modelo y nosotros solo somos copias de él, ¿sí? Pero nos dice que el espíritu en él está no cualificado. ¿Cómo se va cualificando? Cada vez que se va manifestando. En los hijos creadores, que son hijos del Padre y del Hijo, se va actualizando esa parte personal del Hijo, ¿ya? Y si nosotros somos copia de eso, de ese único modelo de personalidad que es el Hijo, de alguna manera, con nuestra existencia, se está actualizando esa realidad divina al ser creados por el Padre a su imagen y semejanza. Ahora sí me enredé más. Sí, ahora sí ¿Por que qué? estoy tratando de verlo de otra manera. El- Devolvámonos desde el final, dice. si de atrás para adelante es más fácil de entenderlo. Dice que la Porque, personalidad perfecta del Hijo revela que el Padre es realmente el origen eterno y universal de todos los significados y los valores espirituales. o sea, Porque en él se concentra todo lo que tenga que ver con espiritualidad. ujú, Pe- también con y, y- voluntad. y todo lo de voluntad y todo lo del propósito y todo lo personal. Porque que en realidad es la manifestación del Padre, pero a través de él. Por lo que digo Sí, yo, ese señor tiene tanto voltaje que no es capaz de manifestarse solo, sino que tiene que hacerlo a través de otra. por eso es que el Hijo es la personalidad absoluta, contiene todo eso de manera perfecta, ¿sí? Y por eso es el modelo. De él es que se hacen todas las copias y nosotros somos copia de eso. ¿Se entiende? Pero tenemos las mismas características, porque nosotros podemos interpretar significados, ¿cierto? Entonces, si le Expresar pusieran, valores del espíritu, que son lo que ya aquí llaman virtudes, talento y todo eso. Tenemos voluntad porque nos dieron libre albedrío. Y además tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que alcancemos la perfección que es semejante al Padre. Y tenemos lo personal porque algún día realmente partiendo desde aquí nos vamos a completar y vamos a personalizarnos en el paraíso. Yo creo que lo logramos. No sé si antes, no está Andresito que nos diga o que nos dé su interpretación. en realidad, si pudiésemos hablar de que algo que represente personalmente el espíritu sería el Hijo. Como quien dice, si le vamos a colocar el cuerpo a todo lo que tenga que ver con espiritualidad, pues lo representaría el Hijo Eterno. Por eso habla Claro, aquí y de que esto, J, es que Él es lo espiritual porque Él ejerce fuerza de gravedad sobre todo lo que es espiritual en todo el cosmos. Y su energía permanece inmanente a donde logra llegar
Todo Yo lo que tenga no que ver puedo con explicar. espiritualidad, él maneja ese centro, eso es como si fuera una Claro, especie de energía gravitacional, donde él es el centro de todo lo espiritual. correcto. De él emana toda la energía y Emana la todo. gravedad espiritual que explicaba ahorita Norma. ¿Me entiendes? Desde el, Aunque el espíritu infinito se llame espíritu infinito, realmente él no es el espíritu, realmente es la mente de Dios. El espíritu infinito es la mente infinita de Dios. Infinita no, porque la sí, infinidad, pero sí, el espíritu infinito sí llega a la infinidad, parece ser que llegue a la infinidad. Mientras que el Hijo, además de que es la personificación de la divinidad del Padre, es la energía espiritual. Y los seres que él crea, que están en el segundo círculo de Abona, ya en los bueno. 7, todos son espíritu, es 100% espíritu, no son personalidad, lo que él crea. Yo me voy a atrever a decir algo aquí. Aquí donde dice que el Padre es realmente el origen eterno y universal de todos los significados y valores de lo espiritual, lo volitivo, lo que tiene propósito y lo personal. Eso es, digamos que es una otra descripción de las muchas que hay en el libro Durantia de lo que es el Padre, ¿sí? Pero como decía J ahora, es tanto lo que él tiene que lo tiene que expresar a través del Hijo. Y por eso dice que el Hijo revela todo lo que es el Padre, ¿sí? La personalidad perfecta del Hijo revela que el Padre es realmente el origen eterno y universal de Y todo. eso es lo que estoy diciendo. Entonces, el Padre es tanto que lo que tiene que hacer es eh, Repartir. Delegar. delegarle al Hijo para que de una manera perfecta, digamos, Como, no como crea, si- sino que esa parte del Padre empieza a revelarse a través del Hijo Eterno. como alguien quiere tomarse un tinto muy espeso y no es capaz de tolerarlo, entonces tiene que echarle agüita, e irlo rebajando, a poderlo entender y comprender y absorber. En un esfuerzo para intentar capacitar la mente finita del tiempo a que forme un concepto secuencial de las relaciones de los seres eternos en infinitos de la eternidad del paraíso, utilizamos licencias de concepción, tales como la de referirnos al primer concepto personal, universal e infinito del Padre. Es imposible para mí transmitir a la mente humana una idea adecuada de las relaciones eternas de las deidades. Por lo tanto, empleo términos que otorgan a la mente finita un embrión de idea de la relación de estos seres eternos en las edades subsiguientes del tiempo. Creemos que el Hijo surgió del Padre. Se nos enseña que ambos son no cualificadamente eternos. Es aparente, por lo tanto, que ninguna criatura temporal puede llegar a comprender jamás plenamente este misterio de un hijo que es derivado del Padre y que sin embargo es coordinadamente Sí. eterno con el Padre mismo. Eso es, pero Ahí nos acaban de dar un garrote. Dios vieron, ustedes, bichos del tiempo y del espacio, ustedes que son una mente primitiva, que se requieren ideas para poder que entiendan algo que no tiene principio ni fin. Pues vea, ahí. Es la manera más sencilla, es decirles que estos seres han tenido una secuencia, pero en realidad no. Por eso esto es una simple idea, es un pequeño embrión para que ustedes entiendan de algo que ha sido siempre eterno. Primitivos bichos, ahí les dejo la idea. Sí, eso no está un regaño, es pero decir, nos dijeron primitivos, vea. ¿Quieren entender la Trinidad? perfecto. Eso es bastante complicado. Mire, adelante,
allá adelante, cuando los apóstoles, también confundidos tal vez como nosotros, le preguntaron al Maestro Jesús, cuando él hablaba tanto del Padre, y decía, bueno, ¿y a dónde está el Padre? Y el Maestro Jesús respondió, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, mire pues de que aquí, pues yo le encuentro más, eh, Sentido. le encuentro una relación tan estrecha y le encuentro pues un poquito más de comprensión a mi confusión, ¿no? No a la de ustedes, sino a la mía. Sí. Miro, recuerda que en el bautismo ellos dos se hacen uno, ¿no? Entonces estaba diciendo Exacto. verdad el maestro. Pero también tenemos que tener en cuenta que ahí lo que nos están aclarando es que no generemos una confusión cuando nos hablan que esas personalidades son eternas y han existido allá siempre y nos están creando el cuentito de que el hijo salió del padre, sino que nos están diciendo que es la forma como ellos lo pueden presentar para que medio entendamos realidades que no tienen manera de comprender para nuestras mentes finitas. Sí, el Hijo Eterno es el Hijo original y unigénito de Dios. Él es Dios, el Hijo, la segunda persona de la deidad y el creador asociado de todas las cosas. Tal como el Padre es la primera gran fuente y centro, así el Hijo Eterno es la segunda gran fuente y centro. El Hijo Eterno es el centro espiritual y el administrador divino del gobierno espiritual del universo de los universos. El Padre espiritual es en primer lugar un creador y luego un controlador. El Hijo Eterno es primero un co-creador y luego un administrador espiritual. Dios es espíritu y el Hijo es una revelación personal de ese espíritu. La primera fuente y centro es el absoluto volitivo. La segunda fuente y centro es el absoluto de personalidad. El Padre Universal nunca funciona personalmente como creador, excepto en conjunción con el Hijo o con la acción coordinada del Hijo. Si el escritor del Nuevo Testamento se hubiera referido al Hijo Eterno, habría proclamado la verdad cuando escribió. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es del Evangelio de San Juan. Dice que la Bueno, palabra verbo ahí todas las veces está en mayúscula y sí, nosotros usamos aquí las mayúsculas para colocar el nombre de personas. Acá en el libro, en muchas partes se utiliza una palabra con mayúscula para, digamos, darle una Resaltar, categoría diferente. Por sí, ejemplo, Dios. los hijos de Dios con H, la mayoría de la, perdón, con H no, con minúscula, la mayoría de las veces se refieren a nosotras las criaturas, que somos hijos de Dios con H minúscula. En cambio, los hijos de Dios, cuando se refieren a los hijos de Dios con mayúscula, se Patriciacos, están refiriendo, por ejemplo, a los hijos creadores o a los mm, hijos trinitarios. sí, a los Sí, a otras a criaturas de una divinidad pues muy superior a la nuestra. Pero aquí en este caso del verbo no me queda claro. Yo estuve mirando todas las veces que aparece la palabra verbo en el libro y hay algunas con minúscula. Entonces nos queda de tarea. sí, esto es del Evangelio de San Juan. El evangelista San Juan escribe esto y está relacionado directamente con el Antiguo Testamento cuando dice en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y entonces ahí se relaciona, eh, muchos predicadores relacionan eso con el verbo, con la palabra. Sí.
Pero esto hay una estrecha relación entre el Evangelio de San Juan y allá el Antiguo Testamento, pues en la Biblia, ¿no? Eh, es lo que yo puedo comprender en este momento, pues haciendo esa relación. Sí. Claro que nos falta leer, por lo menos a mí me falta leer todos esos documentos En así. el primer párrafo donde dice que el Hijo Eterno es el Hijo original y unigénito de Dios, Él es Dios el Hijo, la segunda persona de de la deidad. Ahí nos están aclarando porque recuerden que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu se unifican, se crea la deidad. La Ellos son deidad. la deidad, sí. Y em, y nos aclara pues que la primera es el Padre, ¿no es cierto? Y mira que ahí en el segundo párrafo nos vuelven a hablar, Jotica, de lo que estábamos hablando, de que el Hijo Eterno es el centro espiritual, el administrador divino del gobierno espiritual, ¿sí? Tiene que ver Ah, con todo, absolutamente todo lo espiritual. Es el que aporta esa inmanencia de la energía espiritual. Por eso es que cuando en Pentecostés derrama Jesús el Espíritu de la verdad, nos conectó a esa inmanencia espiritual que había sido suspendida a consecuencia de la cuarentena, después de la rebelión de Lucifer. Eso es maravilloso entender esto, que gracias a Sí. esto volvimos a estar conectados con ese mar de energía espiritual que antes no nos proveía por causa de eso. Ujú. Hay algo que tal vez es un poco difícil de entender que cuando dice que La primera fuente y ah, centro. el papel fuente en centro es el centro volitivo, absoluto de la o sea, voluntad. Volitivo es Ujú. voluntad, ¿no? Sí, Y la segunda fuente centro es la absoluto de personalidad. Y porque que acuérdate que en el prólogo, Jotica, recuerda que nos dicen que el Padre tomó del absoluto, perdón, del círculo de la eternidad infinita, tomó todo el potencial que encontró de voluntad, de volu- Por eso Él es el absoluto de voluntad y tuvo la voluntad, o sea, el libre albedrío de entregarle todos los valores de personalidad al Hijo. Es que no es fácil de entender esas cosas. Así es como nos lo dice el libro, pero en 1000 años que venga otra revelación lo entenderán mejor esas mentes de ese tiempo. a mí se me no que enreda es venga cuando, nadie, que terminemos de entender esto que nos están tratando de ayudar a que lo Norma comprendamos apagó la cámara. mejor. Sí. Ah, Norma apagó la cámara. perdón, se me bajó. Sí, ya. No, digo yo Este, que no tiene que venir nadie, o sea, nadie va a venir si nosotros no evolucionamos, ¿sí? Porque cuando muestran la evolución del universo, bueno, perdón, de los planetas a luz y vida, esa evolución es la que, ese nivel evolutivo es el que nos permite que vengan otras personalidades diferentes aquí, pero eso va paralelo con nuestro crecimiento también. Así como los planetas se estabilizan en luz y vida, nosotros ascendemos en comprensión. Entonces, cuando ya dicen, bueno, ya lo que les dimos es suficiente, ya lo comprendieron, entonces ahora sí vienen otros niveles de comprensión y nos van dando otras informaciones, digámoslo así, Revelaciones, sí. otras revelaciones. Imagínense que esta revelación durante fue dada para 1000 años y Ujú. apenas llevamos 70, 70 años de haber sido revelada. Entonces, pero ya comprendemos un poquito más. claro, no, obviamente, sí. Cuando uno bueno, acepta, como tú dices, por fe, todas esas ayudas, ellas nos ayudan a comprender más. Para eso hacemos la oración. Cuando un hijo del Hijo Eterno apareció en Urantia, los que fraternizaron con este ser divino en forma humana se refirieron a él como
aquel que era desde el principio, a quien hemos oído, a quien hemos visto con nuestros ojos, a quien hemos contemplado, a quien ha palpado nuestras manos, el verbo de vida. Y este Hijo otorgado verdaderamente provino del Padre, tal como provino el Hijo original, como se sugiere en una de sus oraciones terrestres. Y ahora, Padre mío, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes de que este mundo fuese. Capítulo 17 de San Juan. Sí, Sí, de San amén. Juan. Sí, Aquí, Evangelio 5. de San Juan, capítulo 17, versículo 5. Jesús, el que conocimos con ese nombre, en realidad es un hijo que proviene del paraíso. ¿Por qué? Porque él representa al Hijo Eterno. Apareció en Urantia en forma humana. Entonces, por eso es que dice quien contempla, lo que usted lo dijiste ahorita, Remiro, usted lo dijo. Quien me ve a mí, ¿Quién ve ha al visto al Padre. Hijo? Me ha visto el Padre, ha visto el Hijo, ha visto el Padre. Ahí está. Recuerden que Miguel de Nevadón es el auto-otorgamiento del Hijo Eterno, número 611, yo no sé qué, no me acuerdo los otros números. Es un auto-otorgamiento del Hijo Eterno. Pero eso que sacan de la Biblia, pues, es como lo entendió el Evangelio, el que lo escribió. Si es que lo Sí, escribió mal, ¿no? Creo que no escribió todo. Es como lo que está en la Biblia es lo que interpretaron los apóstoles, pero ellos lo hablaron a otras personas y los que escribieron los evangelios no fueron directamente los apóstoles en su totalidad, sino una que otra nota. Lo hicieron los escribas de ellos. ¿Cómo les llaman a los que escribían al lado de los apóstoles? Escribas, ¿cierto? sí, escribas. Ah, entonces, a eso que está entre comillas es como él lo entendió. Quién sabe cómo lo dijo Jesús, ¿no? Pero es real, porque sí representa Tiene al Hijo Eterno. memoria, Isa. ¿Cómo? El auto-otorgamiento de Jesús ¿De corresponde al, Jesús? De Jesús, no, sí, de Miguel de Nevadón. de Miguel de Navadón, corresponde al Auto-otorga. 611.121 del Hijo Eterno para los universos del tiempo y del espacio. Correcto. 611.121. O sea que eso Exacto. nos quiere decir de que todavía faltaban cuando apareció, cuando crearon al Hijo Eterno, perdón, al Hijo Creador Micael nuestro. ¿Cuántos universos locales faltaban por establecerse? Todavía faltan muchos por establecerse, No, pero pero ya oye, con esas cifras, de 700, ¿cuánto fue que dijiste, Jotica? 611. 611.000, aquí ya les O sea comparto que faltaban 89. ¿Ve? Sí, Ah, 89. sí, Pues sí, sí son 700.000. Eso pero, ya. pero ya hay más de 700.000 hijos creadores en el paraíso. Bueno, Sí, en de Sí, el creado. mil pero los universos locales van a ser 700.000. Sí, y sobran hijos creadores, no se sabe para qué. No se sabe Ahí para están, qué. vean. Mm. 611.121. Ujú, ok. La primera fue como Melquisedec, la segunda como el Anunandé, la tercera como hijo material, después como seráfico, después como espíritu ascendente, después como morontial y por último como un Bueno, humano. a mí me parece importante hacer esos enlaces porque nos dan mayor claridad. Yo a veces Ujú. interrumpo porque, pues para mí ha sido más fácil entender un poquito más el libro haciendo los enlaces del mismo tema en los diferentes documentos que tiene el libro. Sí, eso es lo que hacemos. Porque muchas partes, como los reveladores son diferentes, tienen otras ópticas. Ujú. Entonces las revelaciones se complementan. Al Hijo Eterno se le conoce con nombres diferentes en Ah, distintos sí, universos. faltaba eso. Sí, Sí. En el falta el de universo arriba. Ah, central allá. Ujú. En el universo secretal se le conoce con el nombre, con el fuente coordinada, el co-creador y el absoluto asociado. En Ubersa
que es la sede central de este superuniverso, designamos al Hijo como el centro coordinado del Espíritu y como el administrador eterno del Espíritu. En Salvington, la sede central de vuestro universo local, este Hijo está inscrito como la segunda fuente eterna y centro. Los Melquisedec se refieren a él como el Hijo de hijos en vuestro mundo, pero, pero no en vuestro sistema de esferas habitadas. Este Hijo original ha sido confundido con un Hijo creador coordinado, Micael de Nevadón, que se le otorgó a las razas mortales de Urantia. Que se otorgó. Que se le otorgó a las No, razas que se le mortales de no, Urantia. que él se otorgó. Que se Que le, otorgó. Ah, ujú, está hablando de los otorgamientos. Sí. Auto-otorgamientos, pero sí, usted le señor. agregó el le. Venga, yo quiero decir algo, si me permite. Este parrafito para mí yo lo podría aprovechar para entender cómo el hijo, el mismo concepto lo ven desde otras partes del universo con otros nombres que nos pueden ilustrar otras facultades o encargos Características. características del mismo concepto que conocemos acá como segunda fuente y centro o hijo eterno. Y entonces, si Ujú. alguien dice, no, es que el centro coordinado del espíritu, pues está hablando del hijo eterno Ujú. El administrador del espíritu también, el hijo. El hijo de hijos. también. Sí, Esa, Bueno, esa no me suena mucho, hijo de hijos. Pero es que así le dicen los Melquisedec. Mm, Hijo de hijos. hijos de ¿Será hijos. que es el hijo que da origen a todos los otros hijos? Más bien, ¿eso es lo que Sí, quiere más decir hijo bien. de hijos? Aunque todos los hijos del paraíso pueden ser llamados con toda propiedad hijos de Dios, tenemos el hábito de reservar el nombre del Hijo Eterno para este Hijo original, la segunda fuente y centro, co-creador con el Padre Universal del universo central del poder y perfección, y co-creador de todos los demás hijos divinos que surgen de las deidades infinitas. Ahí te aclararon, Isa, que es el hijo Ujú, de hijos. ujú. Sí. El co-creador con el padre de todos los otros hijos. Venga, pero entonces esos paréntesis son para resaltar o solamente aquí es que le decimos el Hijo Eterno. aquí. Aquí. Aquí donde decimos hijo eterno, hijo, y le reservamos ese nombre especial a ustedes, sus primitivos de Urantia, para que le digan hijo eterno. Y Ah, aquí es donde le decimos Padre Eterno y aquí es donde le decimos Espíritu Santo al Espíritu Infinito. Y aquí parece ser que es el único lugar donde decimos Dios. No, porque el O- concepto de Dios es el concepto personal de cada una de estas primeras, segundas y terceras fuentes. Sí. Pues Dios el todo lo que Padre, emana de la deidad, si se Dios el Padre, personaliza, Dios se el le va Hijo, a llamar Dios, pero, Sí, se personaliza, sí. cuando se pero parece personalizan. Acuerde que lo na- leímos, que cuando se que, personalizan, ya se llaman Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Es es la que no, parte personal de la deidad, Ujú. de ¿cómo? cada una de estas deidades. Porque Muy Dios el interesante. Padre no es igual al Padre como Padre Infinito. universal. Dios el Padre es la parte personal, o sea, la personalidad del Padre universal. Yo tengo No, aquí es una la duda parte personal de la primera fuente y centro. de la primera fuente y centros. Cuando el Señor necesita Y un el cuerpo, Hijo es la parte personal de la segunda fuente y centro y el Espíritu Infinito es la parte personal de la tercera Pero fuente. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Es la parte personal de cada una de esas fuentes. De la primera, de la segunda y de la tercera. cuando, Sí, te- cuando deciden tener un Yo, cuerpo, pues hay que llamarlos Dios el Padre, Dios el cuerpo Hijo, Dios el no, Espíritu. personalidad. Perdona. personalidad. No Pero deciden. No es que decidan. Ellos tienen ellos también, así son. como nosotros, porque nosotros somos semejanza de ellos, ¿cierto?
Ellos tendrán un cuerpo espiritual seguramente, pero físico no. Pero ellos tienen personalidad y tienen otras más cosas. O sea, Dios el Padre, perdón, la primera y fuente de centro es mucho más que Dios el Padre. Correcto. Porque Dios el Padre es la Muchísimo más. personalidad de toda la primera fuente. ¿Sí? Aquí esto me va a quedar con esta duda porque dice que el Padre universal, dice, la segunda fuente y centro, co-creador con el Padre universal del universo central de poder y perfección. O sea que aquí nos están diciendo que entre ellos dos crearon a Ona. Sí, Y resulta que cuando hablan del Espíritu Infinito, hablan de que el momento que se personalizó el Hijo, el Espíritu Espíritu. Infinito, concomitantemente con esa aparición apareció Abona. Sí, Y aquí nos están diciendo que fue creado por el Padre y por el Hijo. porque es que con el primer pensamiento conjunto exacto del Hijo y del Padre es que apareció el Espíritu Infinito. Apareció el Espíritu Infinito, Y pero con él todos los círculos de agua. bueno, muchas gracias. Terminamos la sesión 1 de este documento 6 del Hijo Eterno y seguiremos el próximo miércoles con la sesión 2. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.